probablemente veas el Sáhara como una arena interminable y aburrida. Dunas amarillas, un sol abrasador, quizás algunos camellos cansados y eso es todo, vacío. Pero, ¿y si te dijera que esta es la mayor mentira de la geografía? Bajo millones de toneladas de arena caliente no solo se esconden piedras, sino también rastros de ríos gigantes, ruinas de imperios desconocidos e incluso los huesos de monstruos que dominaron el mundo mucho antes de los dinosaurios. El Sáhara no es un desierto. Es una caja fuerte gigante, la caja que apenas ahora estamos empezando a abrir. La superficie de este desierto es tan extensa que si la colocáramos en un mapa, abarcaría casi todo el territorio de los Estados Unidos de América. 9 millones de kilómetros cuadrados de secretos. Y lo más aterrador es que esta arena es como el tiempo. Puede ocultar evidencia. Durante siglos, la gente ha desaparecido allí, perdida en las sombras, tratando de encontrar la legendaria ciudad dorada o el oasis de la vida eterna. Pero la realidad que descubrimos en el siglo XXI resultó ser mucho más fantástica que cualquier leyenda. Hoy iremos a las profundidades subterráneas para ver lo que ha estado oculto por las arenas durante los últimos 5000 años, desde antiguos puertos espaciales hasta océanos que hirvieron por un segundo. Abróchense los cinturones, porque lo primero que descubrimos se podrá ver incluso desde el espacio. En 1965, los astronautas de la misión Gemini sobrevolaron África con el objetivo de fotografiar la superficie de la Tierra y buscar anomalías geológicas. Y cuando miraron desde la ventana hacia Mauritania, respiraron hondo, por decirlo suavemente. En medio de una meseta sin vida, un ojo gigante los observaba fijamente. Esto no es una metáfora. Círculos perfectamente concéntricos entre sí creaban una estructura similar a un tablero de dardos, de solo 40 kilómetros de tamaño. Ni desde un avión ni desde tierra era posible captar la magnitud de este paisaje. La gente ha caminado por estos anillos durante siglos, creyendo que eran simplemente montañas extrañas. Pero desde el espacio quedó claro. No son montañas. Es algo artificial, demasiado perfecto para ser una coincidencia. Tan pronto como las fotos aparecieron en la prensa, los teóricos de la conspiración de todo el mundo gritaron que lo habían descubierto. Hablaban, por supuesto, de la Atlántida. Y, ¿sabes, lo más extraño? El problema con esta teoría es que suena demasiado plausible. Si abres los diálogos de Platón, el antiguo filósofo griego que describió por primera vez la Atlántida, se te erizan los pelos. Platón escribió que la capital de la Atlántida estaba rodeada por 3 círculos de agua y 2 anillos de tierra. Observa las imágenes satelitales de la estructura Richat. Estos son los anillos. Platón dijo que al norte de la ciudad se extendían montañas y al sur una gran llanura. Y, de nuevo, coincidencia. Incluso las dimensiones que el filósofo indicó en antiguas unidades de longitud, al convertirse en kilómetros modernos, coinciden casi perfectamente con el diámetro de este ojo. Internet explotó de teorías. Algunos afirmaban que se trataba de un cráter de una antigua explosión nuclear. Otros afirmaron que era un lugar de aterrizaje de naves extraterrestres que se habían fosilizado con el tiempo. Parecía que la historia de la humanidad estaba a punto de dar un giro, pero los geólogos, los que fueron allí con martillos y herramientas, enfriaron rápidamente el ardor de los soñadores. La realidad resultó despiadada con los mitos, pero asombrosa para la ciencia. Resulta que el ojo del Sáhara es una cúpula geológica. Imaginen una gigantesca burbuja de magma que comenzó a ascender desde las profundidades de la Tierra hace millones de años. Presionó la superficie, hinchando las capas de roca como un absceso gigante. Pero el volcán nunca nació. El magma se solidificó bajo tierra y el viento y el agua comenzaron su trabajo. Cientos de millones de años de erosión habían erosionado la cima de esta cúpula capa a capa. Y entonces entró en juego la astuta mecánica de la naturaleza. Las rocas se erosionan a distintos ritmos. Las capas duras se mantienen erguidas como crestas, mientras que las capas blandas se erosionan, formando depresiones.
Así se formaron estos anillos perfectos. Esta no es una ciudad construida por dioses. Este es un corte transversal de la corteza terrestre, un libro abierto sobre geología. Pero incluso sabiendo la verdad, estar en el centro de esta estructura es inquietante. Entiendes que la naturaleza es el arquitecto más loco. Pero si el ojo resulta ser solo una piedra. El siguiente descubrimiento en las arenas hizo que los científicos dudaran de dónde estaban, en el desierto o en el fondo del mar. Vayamos al este, a Egipto. A unos 150 kilómetros del Cairo hay un lugar que parece el escenario de una película apocalíptica. Este es Wadi al-Qitan, o el Valle de las Ballenas. Imagínate caminar sobre arena caliente, rodeado solo de dunas, rocas quemadas y un viento que aúlla como si alguien estuviera llorando. La temperatura a la sombra ronda los 45 grados centígrados, algo que aquí es casi inexistente. Te topas con una extraña piedra lisa que sobresale del suelo. Empiezas a desenterrarla, pensando que es un trozo de roca, pero de repente te das cuenta de que es una columna vertebral. Una columna vertebral gigante del tamaño de un tronco. Excavas más, centímetro a centímetro, y la arena revela un cráneo con una boca enorme y llena de dientes. Pero no es un dinosaurio. Esta es una ballena. Y no está sola. Si subes la duna y miras hacia abajo, verás que todo el valle está lleno de esqueletos. Cientos de enormes criaturas yacen aquí, en medio de uno de los desiertos más secos e implacables del mundo. Parece una pintura surrealista de Salvador Dalí, monstruos marinos nadando en la arena dorada. Cuando los primeros exploradores europeos encontraron estos huesos en el siglo XIX, quedaron asombrados. Simplemente no podían imaginarse dónde podrían aparecer las ballenas en medio del Sáhara. Los beduinos locales han evitado este lugar durante siglos, considerándolo maldito. Las leyendas decían que estos eran los restos de terribles genios o monstruos que los dioses convirtieron en piedra por sus pecados. Los fanáticos religiosos, al enterarse del descubrimiento, inmediatamente declararon que esto era una prueba irrefutable del gran diluvio. El agua subió tanto que el océano inundó África. Las ballenas nadaron en el desierto y, cuando el agua retrocedió, no tuvieron tiempo de regresar y murieron. Esta versión sonaba lógica y tranquilizadora, si no fuera por un pequeño detalle que lo rompió todo. Los científicos comenzaron a limpiar los huesos de la arena y notaron algo que les hizo frotarse los ojos. Estas ballenas tenían patas. Sí, lo oíste bien. En el Valle de las Ballenas no se han encontrado ballenas modernas, sino basilosaurios, antiguos depredadores que dominaron los mares hace 40 millones de años. Y estos no eran gigantes pacíficos que comían plancton. El Basilosaurus era una máquina de matar de 18 metros de largo. Esa era la altura de un edificio de 6 pisos. Tenía un cuerpo serpenteante, como una anguila gigante, y una boca llena de dientes capaces de triturar huesos. Los estómagos de estos monstruos fosilizados contenían restos de tiburones y tortugas gigantes. Estaban en la cima de la cadena alimentaria. Pero lo más importante eran sus extremidades traseras. Tenían patas pequeñas pero completamente formadas, con dedos, rodillas y tobillos. Estas piernas eran demasiado débiles para caminar sobre la tierra, pero eran un claro recordatorio del pasado. Este descubrimiento fue un viaje de oro para los biólogos evolutivos. Llenó un vacío en la historia de la vida en la Tierra. Demostrando que las ballenas alguna vez fueron animales terrestres, similares a los lobos o las hienas, que decidieron regresar al agua. Pero, ¿cómo llegaron aquí, entre las arenas? La respuesta está en la tectónica de placas. Hace 40 millones de años, el mapa del mundo era diferente. El norte de África no existía en su forma habitual. El antiguo océano de Tetis bañaba este lugar. Era un paraíso tropical cálido y poco profundo, cubierto de manglares. Había tanta comida aquí que la vida era muy animada.
Imagínese lagunas de aguas cálidas donde nadan serpientes marinas gigantes, ancestros de los manatíes y cocodrilos. Este fue un balneario durante el Eoceno. El Basilosaurus nadaba aquí, muriendo o reproduciéndose, como las ballenas modernas en bahías cálidas. Pero entonces el clima en África cambió. El continente comenzó a desplazarse hacia el norte y chocó con Europa. El fondo del océano comenzó a elevarse. El agua retrocedió, dejando tras de sí pantanos que finalmente se secaron y se convirtieron en un desierto. La arena ha conservado la historia mejor que cualquier museo. Al caminar hoy por Wadi al-Qitan, literalmente estás caminando sobre el fondo del mar. El crujido bajo tus zapatos no son solo rocas, sino conchas fosilizadas, corales y raíces de manglares que tienen millones de años. Este lugar nos recuerda que nada en la tierra dura para siempre. Donde hoy estás tomando el sol y bebiendo agua de una cantimplora, mañana puede volver el océano y viceversa. Pero si el océano abandonó este lugar hace millones de años, entonces el próximo misterio del Sáhara es mucho más joven. Y nos dice que aquí vivió gente muy recientemente y de una manera que ni siquiera podemos imaginar. Vamos al corazón del desierto, a un lugar llamado el Bosque de Piedra. Esta es la meseta de Tassili en Ajer, en Argelia. Llegar allí es toda una hazaña. Es un laberinto de miles de rocas, cañones y areniscas, erosionadas en formas extrañas que recuerdan torres y hongos. El lugar parece tan de otro mundo que te sientes como si hubieras aterrizado en Marte. En 1933, un teniente del ejército francés estaba patrullando esta región infernal con camellos y entró en una de las gargantas para buscar refugio del insoportable sol del mediodía. Levantó la cabeza, esperando ver una roca desnuda, y se quedó paralizado de horror y deleite. Las paredes del cañón lo miraban fijamente. Estaban cubiertas de miles, decenas de miles de dibujos. Y no eran garabatos primitivos de cavernícolas. Eran enormes, coloridos y detallados frescos que contaban la historia de un mundo completamente diferente. El teniente vio escenas que no podrían existir en el Sáhara. Los dibujos mostraban personas atléticas de piel oscura pastoreando enormes manadas de vacas moteadas. Cazadores con arcos perseguían antílopes y jirafas. Había elefantes, rinocerontes, avestruces e hipopótamos. Animales que no pueden sobrevivir sin agua dulce profunda fueron dibujados con tal precisión anatómica que no cabía duda. El artista los veía con sus propios ojos cada día. Pero la imagen más impactante fueron los barcos. Enormes barcas de totora, llenas de gente, navegando donde ahora, a cientos de kilómetros, no hay ni una gota de humedad, solo polvo y escorpiones. Este descubrimiento causó un verdadero revuelo en el mundo científico. ¿Cómo pudieron los pueblos antiguos imaginar un mundo acuático en medio del desierto más árido? Los escépticos se burlaron. Dijeron que simplemente habían ingerido hongos alucinógenos o se habían sobrecalentado al sol. Pero cuando los científicos llegaron allí en la década de 1950 durante la expedición de Henry Lott, encontraron algo aún más extraño. Entre las escenas de caza y pesca se encontraron figuras que no parecían en absoluto personas. Lott los llamó cabezas redondas. Eran gigantescos, de hasta 6 metros de altura, imágenes de criaturas con extraños trajes parecidos a trajes espaciales. Tenían cabezas redondas, sin rostro, a veces con antenas, y flotaban en el aire por encima de pequeñas figuras humanas que extendían sus brazos hacia ellos. Uno de los frescos, conocido como el Gran Dios de Sifar, parece tan siniestro y moderno que los partidarios de la antigua teoría del contacto todavía lo utilizan como evidencia principal. Internet está repleto de teorías que sostienen que Tassili en Ajer es un antiguo puerto espacial, y los dibujos son crónicas de visitas de otros mundos o incluso universos paralelos, portales que se abren en estas rocas. Pero la verdad, revelada por climatólogos y paleobotánicos, resultó ser mucho más dramática que cualquier ficción ovni. Los científicos han perforado el fondo de lagos secos y recolectado muestras de polen antiguo.
El análisis revela que el Sáhara no es un desierto perpetuo, sino un péndulo climático. La Tierra no gira en línea recta. Se tambalea ligeramente, como una peonza que desacelera. Este proceso se llama precesión. Aproximadamente cada 20.000 años, la inclinación del eje terrestre cambia, de modo que el cinturón de lluvias tropicales se desplaza hacia el norte. El último periodo verde de este tipo fue muy reciente en términos geológicos, hace entre 10.000 y 5.000 años. El Sáhara era un paraíso en aquel entonces. Era una sabana interminable, similar a la Tanzania actual. Por allí fluían ríos profundos de kilómetros de ancho, que se fusionaban en una única red fluvial. En el centro del desierto se encontraba el lago Megachad, una masa de agua más grande que el mar Caspio. Imaginen un mar de agua dulce en medio de África. Allí la gente vivía en abundancia, bien alimentada y feliz. No tenían que luchar por los recursos. Había comida en abundancia. Crearon una cultura única, pintaban, bailaban y navegaban. No sabían que su tiempo se acababa. Hace unos 5.000 años, el péndulo cósmico se invirtió. Los cambios se produjeron con una rapidez alarmante. Quizás en tan solo unos cientos de años, cesaron las lluvias, los ríos se transformaron en arroyos y luego en cauces secos. La hierba se volvió amarilla y se convirtió en polvo. Los lagos se evaporaron, dejando solo sal. El paraíso se convirtió en desierto. Los dibujos del periodo posterior están llenos de melancolía. Los animales desaparecen. Las escenas se vuelven más esquemáticas. Aparecen imágenes de armas y batallas. La gente empieza a matarse entre sí por los últimos charcos de agua. Los supervivientes huyeron al este, al único río que no se había secado, el Nilo. Los historiadores creen que fue este flujo de refugiados climáticos del Sáhara moribundo lo que impulsó la creación de la civilización egipcia. Pirámides, esfinges, faraones. Todo esto podría ser un intento de la gente por preservar la memoria del paraíso perdido que dejaron atrás en las arenas. Pero lo más sorprendente es que este ciclo no ha terminado. Los modelos informáticos muestran que el péndulo volverá a oscilar. Dentro de unos 15.000 años, el eje de la Tierra se desplazará, volverán las lluvias y el Sáhara volverá a florecer. La arena volverá a ser un jardín. Así que, si estás pensando en comprar una propiedad allí, solo espera. Pero mientras algunos huyeron al Nilo, otros decidieron quedarse y luchar contra el avance del desierto. Y lo que construyeron permaneció invisible para nosotros durante miles de años, hasta que aprendimos a ver a través del suelo. Durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que nunca hubo grandes estados en el centro del Sáhara. Solo nómadas, beduinos y alguna que otra caravana que viajaba de oasis en oasis. Pero en 2011, imágenes satelitales revelaron algo extraño. Bajo la capa de arena de Libia, se veían claros contornos geométricos, cuadrados, líneas rectas y restos de cimientos. Estas eran ciudades reales. Más de 100 asentamientos fortificados, castillos y fortalezas de los que no sabíamos nada. Este era el Imperio Garamante. Los romanos los llamaban bárbaros salvajes, pero en realidad los garamantes obraron un milagro tecnológico, construyeron un jardín floreciente en medio del infierno absoluto. Tenían su propio sistema de escritura, metalurgia, un ejército de carros e incluso casas de 2 pisos con calles adoquinadas. Y esto en una época en que Europa estaba sumida en la oscuridad. Pero la principal pregunta que atormentaba a los arqueólogos era de dónde obtenían el agua. No hay ríos ni lluvia, y el cuerpo de agua más cercano está a miles de kilómetros de distancia. La respuesta se encontró cuando empezaron a cavar más profundo. Los garamantes no rezaron para que lloviera. Tomaron picos y cavaron bajo tierra. Crearon un sistema de fogar. Se trata de miles de kilómetros de túneles subterráneos excavados a mano en la roca.
Sin láseres, sin plataformas de perforación, los esclavos garamantes cavaban pasadizos estrechos, trabajando a menudo en completa oscuridad y con aire sofocante, arriesgándose a ser enterrados en cualquier momento. Perforaron los acuíferos ocultos bajo las colinas y dejaron que el agua fluyera por gravedad hacia el valle. Era una red de ingeniería comparable al metro de una metrópolis moderna. El agua fluía a gran profundidad y solo afloraba donde era necesario regar los campos. Gracias a ello cultivaron trigo, uvas, higos y dátiles donde hoy ni siquiera el espino de camello puede sobrevivir. Pero esta tecnología se convirtió en su maldición. Vivían a crédito. El agua que extraían era agua fósil, acumulada allí durante miles de años. A medida que el imperio crecía, los apetitos aumentaban y el nivel freático comenzaba a bajar, los túneles tenían que cavarse más profundos, más largos y más peligrosos. En algún momento, el sistema se volvió demasiado complejo de mantener y el agua escaseó. Esto se convirtió en una trampa ecológica. Cuando el agua retrocedió, las ciudades se vaciaron, la arena regresó y se lo tragó todo, dejándonos solo contornos fantasmales en fotos del espacio. Pero si los garamantes murieron lentamente, el siguiente misterio del Sáhara insinúa una catástrofe que ocurrió instantáneamente y con una fuerza monstruosa. Cuando el famoso arqueólogo Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón en 1922, quedó deslumbrado por el brillo del oro. Pero entre las máscaras y los tesoros, había un objeto que desconcertó aún más a los joyeros, un lujoso pectoral que llevaba el joven faraón. En su centro se alzaba un escarabajo sagrado, símbolo del Renacimiento. Carter y su equipo creían que estaba hecho de un raro cuarzo. Pero décadas después, los mineralogistas realizaron un análisis químico detallado y se quedaron boquiabiertos. Era vidrio. El cristal del desierto libio, de color amarillo limón, más puro y transparente. Y el misterio no residía en su belleza, sino en su origen. El problema es que, en la naturaleza, este tipo de vidrio no se encuentra simplemente bajo nuestros pies. Para convertir la arena común del Sáhara en un vidrio tan puro, debe calentarse instantáneamente a una temperatura de casi 2000 grados Celsius. Y esto debe ocurrir en fracciones de segundo. Ni un incendio forestal ni un volcán, y mucho menos un antiguo incendio humano, podrían producir tanto calor. En comparación, la lava volcánica es casi el doble de fría. Esto dio origen inmediato a la teoría de la guerra nuclear antigua. Se citaban textos antiguos y se hablaba de armas de los dioses que fundían rocas. El Sáhara se ha convertido en un campo de pruebas para fantasías extraterrestres. Pero los científicos han estado buscando una explicación más banal, aunque no menos aterradora. Empezaron a buscar un cráter. La lógica es simple, si se trata del impacto de un meteorito, debería haber un agujero enorme. Registraron todo el desierto libio, cada metro cuadrado. No encontraron ningún cráter gigante que explicara la dispersión del vidrio en un área de 1000 kilómetros cuadrados. Parecía un callejón sin salida. Pero la respuesta llegó cuando los físicos cargaron los datos en supercomputadoras y simularon la caída de cuerpos celestes. La escena que vieron fue aterradora. Hace unos 29 millones de años, un asteroide entró en la atmósfera terrestre sobre el Sáhara. Pero no cayó a la Tierra. Debido a la enorme velocidad y la resistencia del aire, explotó en el cielo, a pocos kilómetros de tocar la superficie. Esto se llama explosión en el aire. Pero fue tan potente que la bomba atómica en Hiroshima habría parecido un fuego artificial infantil. En el momento de la explosión, un segundo sol brilló en el cielo. La bola de fuego era tan caliente que la ola de calor golpeó el desierto como un martillo. Literalmente derritió la superficie de arena a cientos de kilómetros a la redonda, sin siquiera tocar el suelo. Imaginen cómo las dunas se convirtieron instantáneamente en ríos de vidrio líquido. Luego todo se enfrió, el cristal se quebró y el desierto quedó sembrado de piezas preciosas. Miles de años después, los hombres del faraón los recogieron,
creyendo que eran rayos congelados del dios Ra. Y, en cierto modo, tenían razón. El Sáhara parece un lugar de muerte. Ballenas muertas, imperios muertos, arena derretida. Pero bajo toda esta muerte se esconde un recurso que ahora es más valioso que el oro. Y ese es quizás el secreto más importante del desierto. A mediados del siglo XX, cuando los geólogos buscaban petróleo en Libia, sus plataformas de perforación llegaron al suelo del desierto. Todos esperaban oro negro, pero en lugar de petróleo, los pozos brotaron con una fuente de agua cristalina, fría y fresca. Al principio, nadie lo creía. ¿De dónde viene el agua en el lugar más seco del planeta, donde podría no llover durante años? Resulta que el acuífero de Nubia se esconde a cientos de metros de profundidad bajo las arenas inertes del Sáhara. No se trata solo de un río o lago subterráneo. Es un auténtico océano subterráneo. 2.500.000 kilómetros cúbicos de agua dulce. Para que se hagan una idea de la magnitud de esta cifra, si esta agua se bombeara a la superficie, inundaría todo el territorio de Alemania, Francia y España juntos. Es un legado de aquellos tiempos verdes en que las lluvias tropicales caían sobre el Sáhara. El agua se ha filtrado a través de la arena durante millones de años, gota a gota, y finalmente ha quedado atrapada en trampas de piedra en las profundidades del subsuelo. Esta es el agua que bebieron los dinosaurios. Esta es el agua que recuerda la juventud del mundo. Y este es el tesoro más preciado de África. El líder libio Muammar Gaddafi calificó este descubrimiento como la octava maravilla del mundo y lanzó el proyecto de ingeniería más grandioso y loco en la historia del continente, el Gran Río Artificial. Imaginen tuberías tan grandes que un camión pudiera caber en ellas. Miles de kilómetros de tuberías similares se extendieron por el desierto como venas, bombeando la sangre de la tierra. El agua de las profundidades del Sáhara fluyó hacia las ciudades costeras, transformando el desierto en jardines. Esto dio vida a millones de personas. Demostró que el hombre puede competir con la naturaleza. Pero esta historia también tiene un lado oscuro. El acuífero de Nubia es un recurso no renovable. Ya no llueve para reponerlo. Bebemos agua de una botella que nunca se rellenará. Los científicos discuten cuánto durará esto, si 100 años o 500. Pero el hecho es que, en cuanto terminemos este cóctel eoceno, el grifo se cerrará para siempre. El Sáhara almacena agua, pero no la regala indefinidamente. Y esta historia nos recuerda el destino de los garamantes, de quienes hablamos antes. Ellos también creían que el agua era infinita. Empezamos este viaje con la idea de que el desierto estaba vacío. Ahora sabemos que esa es la mayor ilusión. El Sáhara es un pastel de varias capas de tiempo. Si retiras la capa superior, encontrarás ciudades perdidas y tecnologías que no podemos replicar. Cava más profundo y verás prados verdes con jirafas y personas que no saben que su paraíso pronto se quemará. Excava aún más profundo y encontrarás un fondo marino repleto de huesos y patas de ballena. Y si perforas en la oscuridad misma, encontrarás agua que nos ha estado esperando durante millones de años. El Sáhara nos enseña una lección importante. La estabilidad es un mito. El clima, la geografía, la vida misma. Todo es temporal. Lo que hoy parece un desierto eterno e invencible podría convertirse mañana en el fondo del océano. Y nuestras prósperas megaciudades, dentro de 10.000 años, podrían estar cubiertas de dunas, dejando tras de sí solo extraños fragmentos de vidrio y trozos de plástico. El planeta cambia constantemente su paisaje y nosotros somos meros espectadores de ese espectáculo espectacular, intentando desentrañar la trama a partir de las huellas que ha dejado.